¿por qué me opongo al aborto? Por muchas razones. Número uno, la pregunta por el aborto, la pregunta fundamental que nunca se quiere hacer por el aborto es ¿en qué momento empieza la vida humana? Esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque el aborto, lejos de ser la mera interrupción del embarazo, es una terminación violenta del embarazo. Ahora, terminar violentamente con el embarazo nos lleva a la pregunta de ¿con qué se termina violentamente? ¿Qué hay en el embarazo? ¿Qué hay en el embarazo? ¿Cuál es la vida que se termina con el aborto? Bueno, ¿es una vida humana? ¿Es una vida de qué especie? Eso ya está resuelto por la teoría celular de la biología. Es decir, lo que sale de una célula como reproducción de esa célula es parte de la misma especie de la que proviene la célula original. ¿De dónde sale lo que se desarrolla en el vientre materno? De dos células. ¿Cuáles son esas células? Dos gametos. Gameto femenino, gameto masculino. Cada uno tiene 23 cromosomas. Cada una de esas células... A ver, acá hay mucha ignorancia con este tema, lamentablemente. Incluso algunos referentes del liberalismo de izquierdas, como Gloria Álvarez, por ejemplo, decían por internet que entonces para los pro vida masturbarse sería asesinar a millones de seres humanos porque allí se desperdician millones de espermatozoides. Bueno, acá hay una diferencia que es sustancial, no es accidental, es sustancial, que es que el tipo de célula que es el gameto masculino es una célula altamente especializada que no tiene la capacidad de desarrollar por sí mismo un ser humano y que es una célula que no contiene, digamos, la totalidad de la genética humana, contiene 23 cromosomas. ¿En qué momento aparecen los 46 cromosomas normalmente que componen a un ser humano? En el momento de la singamia. ¿Qué es la singamia? Es el proceso de fusión de los núcleos de los gametos, del gameto femenino y del gameto masculino. ¿Qué significa que ahí aparezcan esos 46 cromosomas? Que ya tenemos un individuo en el sentido de, digamos, de autónomo genómicamente respecto de la madre y respecto del padre. Ese individuo ya está completo genéticamente. ¿Qué significa que esté completo genéticamente? Significa que ya tiene todo el código que va a atravesar su vida en su totalidad, desde ese momento hasta que esa persona muera. Ahí ya está codificado el color de su pelo, el color de sus ojos, el tamaño de estatura que va a tener esa persona, las enfermedades que puede tener esa persona, las deficiencias, las aptitudes, el sexo, el factor sanguíneo. Está codificado todo. Entonces, digamos, metafísicamente se puede decir que la esencia humana, lo que se llama esencia humana, que es el modo de ser del ser humano, ya está no en potencia, sino que está en acto, porque ya existe en acto. Lo único que está haciendo es actualizar esas potencias, pero que ya preceden de una esencia que ya existe. A ver, no podemos hablar de potencia si no tenemos previamente una esencia. ¿Cuál es la potencia del ser humano si antes no está existiendo como esencia? ¿Dónde está esa esencia ya existiendo? En términos científicos diríamos en su ADN, que ya está completo desde el momento de la concepción. Es por este tipo de análisis, y hay muchos otros análisis, pero esto sería muy largo, que provienen de las ciencias más avanzadas. Podríamos hablar de la embriología, podríamos hablar de la teoría del desarrollo genético, etc. Yo ahora hice más bien hincapié en una parte de la genética y en la teoría celular de la biología para explicar de que esto no solamente está vivo. A ver, ¿qué significa que algo esté vivo? Que algo se esté moviendo por sí solo, básicamente. O sea, que algo se pueda reproducir por sí solo. Entonces, eso está pasando con esa célula, perdón, por sí solo no, pero que algo se esté reproduciendo significa que está vivo. Entonces, esa célula se está reproduciendo a una velocidad inimaginable, por lo tanto está vivo. ¿Es un ser vivo? Sí, es un ser vivo. ¿De qué especie es ese ser vivo? Bueno, es un ser vivo de la especie humana, por lo tanto es un ser humano. Es un ser humano en un grado de desarrollo específico de la vida, pero eso no significa que no sea parte de la especie humana y tampoco significa que sea un ser inerte. Es un ser que está vivo y es un ser que es parte de la especie humana, por lo tanto es un ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo que nunca se contesta. Y esto no solamente se puede contestar metafísicamente, sino que la metafísica en este caso está totalmente asistida por las ciencias más modernas de la vida humana, como son, insisto, la biología, la embriología y la genética. Ya han contestado todo esto. Entonces, la pregunta para un libertario
a mi juicio, es fundamental. Porque si es fundamental para un libertario, a ver, yo no necesariamente me califico como libertario. Es decir, yo me formé en la escuela libertaria, digamos así. Fui randiano, imagínense. Sigo sobre todo a Hayek, es decir, mi autor de cabecera es Hayek. Pero, por ejemplo, no soy rothbardiano, o sea, me gustan algunas cosas, otras no. Me gusta Hoppe, muchas cosas, otras no, etc. Pero digo esto porque, digamos, a todos estos análisis siempre termina llegando la cuestión de, pero no es un verdadero libertario. Bueno, no me importa si soy verdadero o si soy falso. Yo simplemente doy análisis, nada más. Entonces, pero sí creo que para la filosofía libertaria esto es crucial. Es crucial porque, digamos, si el axioma ético fundamental de la teoría libertaria es el principio de no agresión, entonces la pregunta tiene que ser, ¿a quién le aplico yo el principio de no agresión? Y la respuesta es al ser humano. Entonces la próxima pregunta es, ¿y desde qué momento empieza a existir ese ser humano al cual yo le debo aplicar el principio de no agresión para no ir contra sus derechos individuales? Y ahí es donde, a mi juicio, se separan las aguas. Y ahí es donde, en todo caso, un libertario podría dar algunas respuestas tentativas en favor del aborto. Como por ejemplo, bueno, ese ser humano en verdad está agrediendo a la madre, por ejemplo. Ese podría ser un argumento. Entonces ya hay una agresión y la madre se defiende. O por ejemplo, ese ser humano está dentro de una propiedad privada que le es ajena porque el cuerpo como propiedad, etcétera, etcétera. O sea, hay formas de salir de ese silogismo que yo había planteado. Yo tengo una respuesta para estas formas de salir que no vienen ahora al caso. Pero digo, puede haber distintas posiciones, puede ser una incorrecta y otra correcta. Bueno, yo creo que es correcta la posición pro vida y creo que es incorrecta la posición pro aborto. Entonces yo me opongo al aborto primero que nada por eso, porque creo que el aborto lo que encubre es el asesinato de un ser humano que está en un momento específico de su grado de desarrollo. Me opongo además al aborto ya en otro nivel, quizás un poco menos significativo para mí al menos, que es que el aborto es una biopolítica estatal. Tanto tienda a la legalización o a la despenalización es totalmente indiferente. Cuando un libertario dice, yo apoyo la despenalización porque ahí no se entromete el Estado, en verdad ese libertario, a mi juicio, está muy mal informado de lo que es una política abortista. Porque el núcleo de la política abortista no consiste en si el Estado lo financia o no lo financia con impuestos. Eso, al nivel de la biopolítica, es una cuestión incluso hasta anecdótica. El núcleo del interés estatal en el aborto es responder a organizaciones supraestatales que hoy son más poderosas que los estados, ¿sí? Que están llevando adelante políticas de control de natalidad en el mundo desde hace muchas décadas. Y claro, todo esto huele a veces a teorías de la conspiración. Bueno, no, es público. Vayan, por ejemplo, a la Conferencia de Población de la ONU del año 1994 en el Cairo. O vayan incluso más atrás, al informe Rockefeller en el 72, al informe Kissinger en el 74, a la Conferencia de la ONU en Beijing del 95, a los documentos actuales de la Agenda 2030. O sea, podemos ir desde los 60 hasta hoy viendo cómo el Estado y las organizaciones internacionales están interesadas en reducir la fecundidad, y para eso el aborto resulta ser una política pública, independientemente de si es despenalización o legalización. A tal punto esto es cierto que el 88% del presupuesto que maneja la International Planned Parenthood Federation, ¿sí?, que lucha tanto por la legalización como por la despenalización, según sea el caso del país de que se trate, el 88% de su presupuesto proviene de arcas estatales, de dinero público estatal, el 88%. Y con ese dinero después no solamente se financia la legalización, sino que se financia también la despenalización. Entonces, digamos, estoy en contra del aborto, número 1, porque es un atentado contra la vida. Número 2, porque es una forma de política coercitiva estatal y supraestatal. Y número 3, incluso poniendo en duda estos dos motivos, hay un último argumento que es de peso, que es un argumento bioético. Es decir, supongamos que todo lo que yo dije sobre el inicio de la vida humana en verdad es una incógnita. Supongamos que todavía no sabemos en qué momento empieza la vida humana. Supongamos que no tenemos idea de qué hay ahí adentro en el embarazo. Supongamos que no tenemos idea qué es lo que acaba un aborto. Bueno, por un principio de prudencia,
por un principio de prudencia, yo no puedo llevar adelante una política cuando hay un riesgo tan importante como es el riesgo de estar vulnerando el derecho a vivir, ¿sí? El riesgo es grandísimo, incluso si fuésemos ignorantes sobre la materia, que no lo somos, pero incluso siendo ignorantes sobre la materia, el riesgo es tan grande que lo que yo tengo que decir es, no, hasta que no tenga información más certera, yo me ato de manos y digo, voy con el principio pro homine, ¿no? O sea, voy con el principio según el cual yo no puedo generar un daño tan importante por una imprudencia mía, entonces voy a prohibir el aborto hasta que yo no tenga todos los elementos que necesito para estar seguro de que ahí no hay una vida humana. Ahora, cuando vemos al sector abortista, vemos todo lo contrario. Vemos que hay gente que dice, hay vida humana desde la semana número 10, otros de la semana 12, otros no de la 14, otros no de la 20, otros no de la 24, y otros dicen incluso que desde el momento en que se le corta el cordón umbilical. O sea, ni ellos se pueden poner de acuerdo, Te doy un último ejemplo y ya corto la respuesta porque se hizo muy larga, pero un ejemplo más. En Argentina, en el año 2018, nos dijeron, en el 2018, hace solo 3 años, nos dijeron, no, esta ley de aborto en verdad es inocua porque la vida humana empieza a existir después de la semana número 12. Hasta la semana 12 no hay un conjunto de células, no pasa nada. Bueno, esa ley se rechazó. La que se aprobó en el año 2020 era hasta la semana 14. En solo 2 años nos cambiaron de 12 semanas a 14 semanas sin ningún, digamos, paper científico en la mano, sin ningún descubrimiento sustancial que me dijera, como Estado argentino, que hacía 2 años yo iba a estar violando la vida si lo hacía el aborto en la semana 13. 2 años más tarde, en la semana 13, puedo hacer el aborto porque lo legislé hasta la semana 14. Decime si esto no es positivismo jurídico extremado y que va de acorde a la situación de la batalla cultural que se está dando en cada sociedad. Totalmente. El argumento de prudencia a mí me parece que es poco utilizado y es un argumento muy importante, porque en unas circunstancias de incertidumbre epistémica y teniendo en cuenta lo que significa, el principio de prudencia debe ser defendido con toda la seriedad posible. Pero además a mí también me gusta, de los 3 motivos que dijiste, voy a dejar el segundo para enlazarlo con otra cuestión, otra pregunta posterior, pero en relación con el primero, que me parece muy interesante de lo que estás, de todo lo que expresaste de una forma muy elocuente y muy acertada desde mi punto de vista, y me parece interesante también en relación con lo que dijiste sobre el debate que tuviste con Gloria Álvarez, porque en ese debate empezaste también intentando planteabas 2 silogismos. Y realmente pues las circunstancias del debate no dieron lugar a que se pudiera discutir mucho sobre esos silogismos, tal como lo habías planteado, pero para no también extenderme demasiado en el segundo de ellos, tú decías que aceptábamos como premisa mayor que el matar a un ser humano inocente vulneraba el principio de no agresión, y la premisa menor es un feto humano es un ser humano inocente. La conclusión sería, por lo tanto, que matar un feto humano pues vulneraría el principio de no agresión. Y a mí yo supondría que en ese debate el punto más o que debería atacar a alguien que estuviese en contra de tu punto de vista sería la segunda premisa, es decir, la de un feto humano es un ser humano inocente. Tú ahora ya, en la pregunta que no hiciste antes, pues ya dejas intuir de cómo saldrías de esa circunstancia, pero a mí me parece que sería el punto de ataque más importante. Y es verdad lo que hablabas también de que Rothbard, por ejemplo, en las discusiones sobre este tipo de cosas se afirman ese tipo de postulados, como por ejemplo si está invadiendo, si está agrediendo. A mí me parece, mi opinión personal es que desde un punto de vista estrictamente aristotélico-tomista, que es además fundamentalmente la filosofía sobre la que fundamenta los derechos de su propiedad el propio Rothbard, uniéndolo además con la ética de la argumentación de Hoppe, pues se puede defender exactamente todo lo que tú estuviste defendiendo. Porque, es decir, no necesitamos solo la ciencia. Para la ciencia, a través de los argumentos científicos, podemos determinar cuándo comienza la vida, por ejemplo, pero no cuándo comienza un ser humano o por qué un ser humano tiene derechos. Para eso necesitamos filosofía. Totalmente. Y entonces, a través de la filosofía aristotélico-tomista y también lo que decías tú de la distinción entre acto y potencia y la esencia
del ente del que estamos hablando, sí podemos defender que a partir de la concepción tenemos a un ser humano, aunque no está perfectamente desarrollado, sino que se desarrollará de forma natural a través del proceso natural. Y en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo en que matar a un feto humano sería una vulneración al derecho, al principio de no agresión.